yo creo que escribiendo van a comprender un poco mejor la estructura que le quiero dar al análisis. ¿Esto se tira? Sí. Tenemos entonces los saduceos, los fariseos, los esenios, perdón por mi escritura, pero con el ordenador cada vez ya me estoy olvidando de escribir, y los celotes. Estos son los grupos. En verdad, no son 4 grupos, son muchos más, pero estos son los principales. ¿Y por qué hago este cuadro? Hago este cuadro para que podamos ver en cada uno las respectivas ideologías. Aquí voy a hacer el análisis político y económico, y aquí voy a hacer un análisis teológico. ¿Qué dicen los saduceos? Del polvo eres, al polvo volverás, y por tanto interpretan literalmente el texto de la Torá. Dicen no hay resurrección. No hay resurrección. ¿Cómo nos salvamos? ¿Cuál es nuestra salvación? La aplicación de la Torá, el cumplimiento de la Torá. Y entonces cada uno se salva solo. No hay Mesías. No hay nadie que me venga a salvar a mí. Yo me salvo solo. Entonces, los saduceos no creían en ningún Mesías. Ningún Mesías que iba a salvar al pueblo judío. Claro, imagínense que el Mesías que iba a salvar al pueblo judío lo que iba a hacer era rebelarse contra el Imperio Romano y por lo tanto iba a pasar a cuchillo a todos los saduceos. Como ellos iban a creer en la oposición política en definitiva. Entendamos el Mesías en los términos en que los entendían los judíos de la época, una rebelión política contra el Imperio Romano. Hay que olvidarse de la idea mesiánica espiritual que después va a desarrollar San Pablo. Es más, los primeros judíos que siguen a Jesús siguen entendiendo la figura de Jesús desde el punto de vista político. Ya vamos a ver cuáles son las pruebas que tenemos para decir esto. Y por eso esa idea mesiánica político-militar va a cambiar posteriormente con una idea mesiánica espiritual, pero a través de Pablo. Los saduceos entonces, no hay resurrección, no hay Mesías, son literalistas. Análisis literal del texto de la Torá. Y los saduceos desde el punto de vista económico-político, clase alta, dominio del Sanedrín. ¿Recuerdan cuántos miembros tenía el Sanedrín? ¿No lo recuerdan? 70. Y uno era el sumo sacerdote del templo. ¿Y por qué eran 71? ¿Alguien lo sabe? 6 por 12. Bueno, está bien, es verdad, 6 por 12 da, no sé cuánto da, 72 o 71, pero no es por 6 por 12, no hicieron matemática. 70 más 1 son la familia de Jacob cuando entró en Egipto. Cuando la familia de Jacob entró en Egipto, eran 70 más Jacob. Y por tanto, el Sanedrín se tomó el número de la entrada de la familia de Jacob cuando entró a Egipto. De ahí que viene 71. Durante muchos años, hasta el Concilio Vaticano II, el Colegio de Cardenales tenía 71 miembros por el Sanedrín. Así que sepan que el Colegio de Cardenales de la Iglesia Católica tenía el mismo número que el Sanedrín. Hasta que Juan XXIII dijo, los 70 no nos representan, vamos a ampliarlo, y en el Concilio Vaticano II lo ampliaron a 120. Ahora ya Juan Pablo II lo amplió a cualquier cosa, porque ahora ya hay 138, 140. Ya rompió también el número de 120 de Juan XXIII. No sé si todo esto les interesa, pero que sepan que el original del Colegio de Cardenales era el número del Sanedrín. Ahora, el Sanedrín estaba dominado por los saduceos, lo cual no quiere decir que no había fariseos dentro del Sanedrín. Había algunos fariseos en el Sanedrín, pero claro, los fariseos eran la mayoría del pueblo judío. Las clases medias y las clases bajas eran fariseos. Algún miembro de las clases altas era fariseo, alguno, no todos. Gamaliel, profesor de San Pablo, va a ser un miembro del Sanedrín. Gracias Jorge Sánchez por venir. Va a ser un miembro del Sanedrín de la clase alta farisea. Por tanto, los fariseos van a también tener cargos dentro del Sanedrín, pero no van a ser representativos porque no lo van a dominar. El Sanedrín va a estar dominado por los saduceos que eran aliados de Roma. Los fariseos eran enemigos de Roma y enemigos de los saduceos que eran sus aliados. Por lo tanto, los fariseos eran el grueso del pueblo judío y de hecho los fariseos descendemos todos los judíos actuales, que somos fariseos, como decía Pablo, fariseo hijo de fariseos, y el cristianismo que a través de Pablo se volvió fariseo. Tanto es
que todos descendemos de los fariseos. ¿Qué crearon los fariseos? La interpretación. Dijeron ahora que la Torá podía ser interpretada frente a los saduceos que no aplicaban la interpretación, queda claro, eran literales. Ahora, ¿por qué los fariseos podían aplicar la interpretación? Porque crearon la figura del rabino. Aparece la figura del rabino, pero ojo con la figura del rabino, porque no es la figura del rabino actual que va a orar a la sinagoga y se vuelve para la casa, no. La figura del rabino, cuando apareció, representó una democratización del judaísmo, en el sentido de que los que dominaban al pueblo judío estaban concentrados en el Sanedrín, controlando el templo, y eran los Kohanim, los sacerdotes. Y como ustedes sabrán, los Kohanim son las familias que generación por generación heredaban la categoría. Por tanto, aquí había una ventaja familiar. Es Cohen quien tiene el padre Cohen. Y por lo tanto, el nieto del sacerdote es sacerdote. Claro, ante la corrupción generada dentro del templo y la caída moral del Sanedrín y de los sacerdotes saduceos, comenzó el pueblo judío a encontrar figuras a las que las llamaba maestros de personas del pueblo de Israel que se destacaban intelectual o espiritualmente. Dicho esto, la figura del rabí comienza a presentar un problema al templo de Jerusalén. Porque, ¿cuál es la ley de la Torá que se debería aplicar en el mundo judío? El diezmo. Diezmo que después la Iglesia Católica también lo toma, diezmo que los protestantes también lo toman. En esto no hubo discusión, estamos todos de acuerdo en la discusión. Nadie bajó el 8%. No sé por qué en estas cosas, la teología, estamos todos de acuerdo. Discutimos otras cosas, pero el 10% para todos. ¿Pero claro? No digo el cristianismo, no, ahora yo me diferencio del judaísmo como el 9%, ¿no? Aceptó el 10%. Bueno, todos al 10%. Estamos mejor que los impuestos en Argentina, que son más que 10. Así que pueden estar tranquilos. El diezmo era lo que se tenía que aplicar. ¿Qué hacía la gente? ¿A dónde llevaba el diezmo? Al templo de Jerusalén. Ahora, claro, el diezmo era el 10% de las ganancias de todos los judíos, que eran 5 millones de judíos en el siglo I. Miren que poco hemos aumentado, que ahora somos 13, 14. Y en ese momento eran 5 millones de judíos. Pero hay algo muy importante en cuanto a las cifras. De estos 5 millones de judíos del siglo I, 3 millones habitaban Judea y 2 millones ya estaban en la diáspora. Y ojo aquí con lo que estoy diciendo, porque terminamos con una leyenda de que los judíos nos fuimos de Judea para destruir el templo. Porque si nos hubiéramos ido para destruir el templo, ¿cómo encontró Pablo tantas sinagogas? Pablo encuentra cientos de sinagogas porque muchos judíos, 2 o 3 siglos antes, y no más, se estaban por razones económicas yendo de Judea. Por eso casi tenemos la mitad de la población judía ya constituyendo una diáspora antes de la caída del templo. Y este judaísmo, ojo que es importante, porque este judaísmo va a ser la raíz del cristianismo, ¿verdad? Para ser los judíos donde va a actuar Pablo, es lo que se llama el judaísmo helenístico, que con Filón de Alejandría ya va a avanzar en la intermediación entre Dios y la gente a través de la idea del logos. Ese logos que va a permitir al texto de Juan hablar del verbo encarnado y que por lo tanto de ahí va a nacer toda la idea de la intermediación de Jesús. No aparece la intermediación de Jesús si no hay un judío, un filósofo judío de Alejandría que no crea la idea del logos antes de que aparezca Pablo. Por tanto, Filón de Alejandría es fundamental entenderlo, porque Filón de Alejandría va a decir que entre Dios y los hombres, Dios va a enviar un logos intermediario entre Dios y los hombres. La primera vez en la teología judía que un filósofo habla de intermediación. Y por tanto, si no entendemos a Filón, no entendemos cómo aparece Juan. Toda la tradición de Juan, del verbo encarnado, se encuentra en un filósofo judío que es Filón, que trabaja una primera idea de intermediación. Cosa que en el mundo judío no existía esta idea de intermediación. Podríamos debatir si quieren después la intermediación mosaica de Moisés. Tema marinera, como se dice en España, intentar descifrar qué tipo de intermediación tuvo Moisés. Si la intermediación fue por Moisés o por Aarón, su hermano, que era el Cohen. Así que ahí se complica un poco. Pero no quiero dejar en el aire y me quiero volver a concentrar en esta cuestión. La cuestión es que el rabí, ¿qué representaba? Representaba que los judíos de todo el mundo se podían organizar alrededor de una autoridad moral o intelectual fuera del templo de Jerusalén. Era una pérdida de feligresía para el templo.
el 10% para la comunidad, 10% que no llega al templo. El rabino empieza a tener fuerza, y una fuerza derivada de la aclamación popular al maestro judío, que siendo parte de la tribu de Israel no pertenecía a la casta sacerdotal. Empieza una tensión entre la jerarquía y las bases. ¿Conocen esto? Porque yo cuando hablo con un franciscano en España, le digo, ¿y esto saben qué? Se lo dimos en herencia. Problema entre la jerarquía y las bases. Por eso Rabbi Akiva en el siglo II va a decir que porque cayó el templo, un muro de hierro entre Dios y el pueblo de Israel se desintegró. Es decir, los judíos, los rabinos del siglo II, vieron de manera positiva la caída del templo. Porque por la caída del templo, ¿quién desaparecieron? Los saduceos. Y no lo hicieron ellos. ¿Quedó claro? El templo cayó por los romanos. Por tanto, cuando el templo cae, van a desaparecer los saduceos. Me concentro entonces sobre los fariseos. Los fariseos dicen, el rabí tiene poder de interpretación de la Torah. Esto es algo nuevo en el mundo judío. No había interpretación de la Torah. Esto es algo nuevo en el mundo judío. Y si no hubiera habido interpretación de la Torah del movimiento fariseo, Pablo jamás hubiera interpretado la Torah para hacer las cartas que hizo. Por tanto, es importante entender que gracias a los fariseos pudo venir la interpretación paulina, porque dejaban dentro del judaísmo una apertura a la interpretación. ¿Me siguen o estamos todos dormidos? ¿No están dormidos, Andrea? ¿Cómo los ves? Si no, cortamos, tranquila. Y entonces tenemos resurrección de los muertos, basados en el texto de Ezequiel, y los huesos se levantarán en el valle de Josafat, y va a venir un Mesías que va a salvar a Israel. Va a venir un Mesías de la casa de David. Ojo con esto, no de Aarón, no de los sacerdotes del templo. Va a venir uno del pueblo de la casa de David a restaurar el reino de Israel. La restauración del reino de Israel es el fin de la corrupción del templo. Y es el fin del dominio romano. Por tanto, miremos esto también. Miremos la situación política en que va a aparecer después de Yeshua. Nos vamos a los esenios. Los esenios en verdad tienen mucha propaganda, mucho marketing, mucha publicidad por el descubrimiento de los textos de los rollos del Mar Muerto. Pero en verdad el peso específico dentro de la historia judía es casi nulo, porque había 800 esenios, según Flavio Josefo. Sería un grupo totalmente minoritario. Pero, ¿por qué es tan importante el haber descubierto los rollos del Mar Muerto? Porque muchas de las ideas de este grupo se filtran y aparecen después en lo que ustedes llaman Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿qué encontramos entre los rollos del Mar Muerto? Una obra que se llama Los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. En un momento de las cartas de Pablo le dice Pablo, nosotros somos los hijos de la luz luchando contra los hijos de las tinieblas. Eso es esenio. Quiere decir que el análisis de este grupo nos lleva a la conclusión de que los primeros elementos judíos que van a crear después el cristianismo son elementos judíos que tienen relación con Qumran, tienen relación con estos grupos. ¿Y cuál es la primera relación? El inicio del movimiento anterior a Jesús, Juan el Bautista. Porque ¿qué encontramos que Juan el Bautista come? ¿Recuerdan lo que dice en la langosta, papá? Lo que Juan el Bautista come es comida que aparece en los rollos del Mar Muerto. Y ahí la cercanía es completa. La alimentación de Juan el Bautista, la misma alimentación de los judíos esenios. Indudablemente ya esto se está acercando cada vez más. ¿A qué punto se acerca? Al punto de saber de dónde viene la palabra esenios, de la palabra hebrea isihim. ¿Y qué quiere decir isihim? Lavados o bautizados. Por tanto, cuando alguien está diciendo Juan el Bautista, está diciendo Juan el esenio en hebreo y no sabe. Los esenios eran, desde el punto de vista político, buscaban la abstención política, porque la posición es una posición fuera de la política. Los esenios entendían que los seres humanos, desde el punto de vista político, no pueden arreglar la realidad. Miren cuántos años antes ya esta gente era inteligente, ¿no? Ya se dio cuenta de esto. Nosotros nos costó 2000 años entender este problema. Ellos entendían que ya políticamente esto era insoluble y la solución tenía que venir de arriba, de Dios. Y por lo tanto ellos esperaban que venga un Mesías por las nubes, no que venga un Mesías de la casa de David, que Dios traiga el Mesías de manera espiritual, porque no podía venir desde el punto de vista humano. Estos grupos, ¿no?, que buscaban la abstención política y por eso se retiran al desierto para
mostrar una mayor ortodoxia frente a los sacerdotes saduceos del templo. Porque es en el desierto donde Dios da la Torá. Y por lo tanto, retomar la simbología del desierto es volver al origen del desierto antes de la construcción del templo de Jerusalén por Salomón. Ellos quieren ser más ortodoxos que los sacerdotes del templo. Quieren volver a la relación original que tiene el pueblo de Israel con Dios. Quieren volver al desierto para contactar con Dios. Y por lo tanto, desde el punto de vista teológico, tienen todas las posturas que los fariseos van a obtener. Es decir, interpretación, rabinos que interpretan, resurrección y Mesías. Los elementos fariseos están todos en el movimiento esenio. Entonces, ¿qué los hace diferentes del movimiento fariseo? Varios puntos. Primero, la apocalíptica. Los esenios creían que estaban en el fin del mundo. Y tanto creían que estaban en el fin del mundo que ellos entendían que las fuerzas del mal y del bien iban a enfrentarse en la batalla final en el monte Megido, en el Armegido, en el Armagedón. La lucha del bien y el mal iba a suceder en esa generación, en el siglo I. Y no sé si recuerdan cuando Yoshua caminando por Jerusalén dice: no pasará de esta generación que sucedan todas estas cosas. Esto para un cristiano es un problema muy gordo. ¿Por qué? Porque es apocalíptico. Como decía el padre Loisy, un modernista excomulgado por León XIII, Jesús buscaba el reino y vino a la iglesia. No lo dije yo, lo dijo Loisy, menos mal que no lo dije yo, lo pueden leer en los textos de este clérigo. ¿Por qué? Porque era apocalíptico. Ellos creían vivir el fin del mundo. Aquí se termina la cosa. Llegó el Mesías para establecer el reino. Ya no puede haber más que el establecimiento del reino. Esta sería la primera cuestión apocalíptica. La segunda cuestión es: con nosotros el 10% no funciona. A nosotros es el 100% de los bienes. Los esenios pedían para entrar en la comunidad el 100% de los bienes. Miren, 800 judíos entraron nada más. Jorge Sánchez le está pasando mal. Te gusta esto, ¿eh? Esta autocrítica judía que yo hago la hacía Jesús. Lo que pasa es que al crearse otra religión parece que fue una crítica interreligiosa. Pero estaba dentro de la crítica. Ahora te voy a decir algo. ¿Quieres ver dónde está la raíz esenia de Jesús en este punto? ¿Qué le dice al joven rico? Cuando dice al joven rico: quiero ser perfecto, ¿qué le pide? Que de todos los pobres. Esenio. Ideología de Qumran. Jesús tuvo que haber estudiado el Qumran o tuvo que haber estudiado con alguien relacionado con los grupos de Qumran. Porque lo que está diciendo solo lo pedían los esenios. El 100% de entregar a los pobres, no el 10%. No estaba pidiendo lo que pide la ley judía, pedían lo radical. Pedían 100% al joven rico. Piden esto a los 2.000 millones de cristianos en el mundo, a ver con cuánto se quedan. Que donen el 100% para los pobres. Se quedan sin cristianismo. ¿Cómo? Estos judíos se quedaron 800. ¿Queda claro? Nadie aplica el concepto del 100% que pide Jesús ahí. ¿Quedó claro? Interesante. Si quieren lo podemos debatir. Yo me quedo toda la noche. Mi hermano y mi padre me miran con cara aterrorizados porque digo me quedo toda la noche y ellos aquí, ¿no? También aguantando. Bueno, ¿quedó claro estos tres? ¿Hasta aquí vamos claro? Imagínense todo esto para entender a Jesús. Todo esto primero, porque si no, no se entiende nada. Y finalmente los celotes. Los celotes son los ultranacionalistas judíos que iban a la guerra directa contra Roma. Se acabó. Ni pedir a Dios, ni interpretar la ley, hay que matar romanos. Quedó claro, aquí se terminó la historia. ¿Quién es el mal? ¿El mal es Roma o matar romanos? Los celotes son los ultranacionalistas que en verdad pertenecían al movimiento fariseo. Así que no hay nada para hablar de los celotes, solo una acción política. Claro que ¿cuál es el problema? Que dentro del movimiento fariseo había celotes ultranacionalistas y también había pacifistas. Y todos se mezclaban. Y en el grupo de Jesús se mezcló todo. ¿Me van siguiendo? Y se mezcló todo porque el movimiento fariseo mezclaba a los ultranacionalistas militares de acción directa con los pacifistas. Todo esto parece que podrían tener un panorama más o menos claro de lo que pasaba en el siglo I. Ahora esto claro lo voy a complicar. ¿Me permiten? Me permiten todo aquí, yo me quedo en Argentina. Me permiten todo aquí.